Hermanos, muy buenos días. Abramos por favor nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Y les voy a pedir que por favor me acompañen haciendo la lectura de este versículo 23. Vamos a leer todos. Dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Muy bien, mis queridos hermanos, en el estudio que hemos venido desarrollando de la carta a los Hebreos, yo creo que ya nos hemos podido dar cuenta de que es una carta que maneja una terminología muy combativa. ¿Sí? Es una carta que maneja una terminología muy fuerte, que tiene una pretensión de ser muy contundente a la hora de afrontar o de abordar todo lo que es la temática de la creencia del pueblo hebreo, de sus costumbres, de su culto, ¿sí? Y de alguna manera, si nosotros nos ponemos en los zapatos de los oyentes de esta carta, pudiéramos llegar a la conclusión de que es una carta que es tan frentera que pudiera ser ofensiva para los oyentes, ¿sí? ¿Por qué digo yo eso, hermanos? Porque para nosotros no es tan chévere que una persona nos hable con tanta contundencia. ¿Sí? Parece como los niños cuando le dicen a su compañerito: vea que mi papá me compró un carro a control remoto. ¿Sí? O en la Navidad, ¿cuál fue el regalo que te dieron? No, a mí me compraron un carro a control remoto. Y el otro dice: pues a mí me compraron un dron. Entonces, la terminología que está manejando el texto es una terminología de más, ¿sí? De que la obra de Cristo, de que el culto cristiano es más, es superior, ¿sí? Es mejor. Y eso pudiera ser muy ofensivo para aquellos que iban a participar del culto en el Antiguo Testamento, del culto que se venía practicando desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Templo, y que muy fuertemente el autor los está casi forzando de alguna manera a tomar una decisión. La carta de los Hebreos es casi un empujón que se le está dando a la iglesia diciéndole: salgan de ese culto, porque ese culto no es el culto que se debe observar en este momento. Entonces, cuando nosotros miramos esto, pues para nosotros tiene que ser llamativo, porque no solamente estamos viendo esta carta contundente que se les está entregando a los hermanos, sino que vemos cómo esta carta coincide con los hechos que se iban a desarrollar después en la historia. ¿Sí? Ya este autor parece una generación, una de las últimas generaciones de hermanos, ¿sí? Aunque nos van a nombrar a Pablo, nos van a nombrar a Timoteo, ya había un tiempo avanzado después de los primeros discípulos y de los tiempos de la explosión del Espíritu Santo para el evangelismo. Ya aquí nos ha dicho anticipadamente que todos los milagros y todos esos sucesos extraordinarios que se habían desarrollado para la expansión del evangelio habían cesado, ¿sí? Se habla de ellos en el pasado, pero en el futuro, en el año 63, sube un nuevo sumo sacerdote, Ananías, y Ananías va a expulsar del templo a todos los cristianos. Recordemos que hemos dicho que los primeros cristianos tuvieron la costumbre de
el sábado, observar el día de reposo, participar de algunas de los estudios que ellos acostumbraban a hacer los sábados, de ir a las diferentes fiestas que se desarrollaban en el año en el templo, ¿sí? Pero que el domingo, ¿qué hacían? Igual que nosotros, participaban del culto, ¿sí? Pero este sacerdote este sumo sacerdote los iba a expulsar y decir, un momentico, decídanse también, ¿sí? Si ustedes quieren seguir siendo cristianos, ya no pueden participar de este culto. Pero antes de eso tenemos esta carta. Y entonces entendemos la grandeza y la misericordia de Dios preparando a estos creyentes para esa decisión que iban a tener que tomar. Y 7 años después, años 70, es destruido el templo completamente. Probablemente muchos de los cristianos no les gustó lo que se les estaba diciendo. ¿Sí? ¿Por qué esta reticencia pues, en este tema? ¿Por qué esta insistencia tan fuerte? Pero después, cuando fueron expulsados del templo, después cuando el templo es destruido, muchos de ellos hubiesen podido decir, ya entendí, ya entiendo. Entonces, en esa preparación que se les está dando, lo que les va a decir este autor es que ese culto que frente a ese culto que ellos están observando, hay algo mejor. Y que frente a esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, hay un sacrificio mejor. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, mis queridos hermanos, en este versículo. El título de nuestra enseñanza de hoy es Mejor Sacrificio. Y el primer punto es para la necesidad. Mejor sacrificio para la necesidad. Vamos a ir a nuestro versículo 23. Una vez más, yo quiero reiterar en mi forma de enseñanza escuelera, y me encanta que todo el mundo tenga su Biblia, ¿sí? que estemos mirando el versículo. Los que tienen su Biblia impresa, que ojalá puedan poner el dedito ahí sobre la lectura y estar muy pendientes de qué frase del versículo es la que estamos analizando, porque eso nos ayuda mucho a profundizar en la experiencia de estudio, que sepamos nosotros que yo no estoy acá dando un discurso, sino que yo estoy exponiendo un texto que ustedes lo tienen ahí. Incluso que pueden ustedes irlo evaluando. Entonces, mejor sacrificio para la necesidad. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fue pues necesario. Mejor sacrificio para la necesidad. Si ustedes se han fijado, desde el versículo 11 hasta el presente versículo que nosotros estamos estudiando, hay una palabra muy repetitiva en estos versículos. ¿Ustedes saben cuál es? Me pueden contestar tranquilos. ¿Saben cuál es? Desde el versículo 11, desde el versículo 12. La palabra que se repite muchísimo allí es la palabra sangre. Entonces recordemos que el texto viene en un orden y nos ha venido hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote. Nos ha venido hablando de ese pacto que Él viene a cumplir como sumo sacerdote. Nos ha venido explicando acerca de esos oficios que como sacerdote, como sumo sacerdote, Jesucristo tiene que ir desarrollando. Nos va ahora a decir acá desde el versículo 12, nos va a decir que entre esos oficios que desarrollaba el sacerdote, había un trabajo continuo con un elemento de uso sacerdotal que era la sangre. ¿Y de quién era la sangre? De corderos,
de cabros, de ganado, de aves, ¿cierto? De sacrificios. Entonces los sacerdotes tenían que trabajar con todos estos sacrificios, pero un elemento de trabajo era la sangre, ¿sí? Pero ahora nos va a decir que Cristo, siendo sacerdote, no solamente hace el trabajo que hacían los sacerdotes de manipular la sangre, sino que, como nos decía el pastor Orlando la semana pasada, Él también es el sacrificio. Él no solamente es el sacerdote, sino que también es el sacrificio. Lo dijo Juan. Este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en este versículo nos va a continuar hablando acerca de la sangre. Si ustedes se fijan en el versículo 21, por favor revísenlo ahí, 2 versículos antes del que estamos estudiando hoy. Dice, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces estamos hablando de sangre. Para que haya un sacrificio, tiene que haber sangre, un sacrificio como el que pide Dios, Jehová, como el que pide en la palabra. Entonces, lo que nos va a empezar diciendo acá es que este sacrificio es una necesidad, ¿sí? Fue pues necesario. ¿Qué es una necesidad, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí? A veces nosotros hablamos de unas necesidades propias. Aquí se le está imputando una necesidad a unas cosas, ¿no? Aquí no está hablando de personas, sino está hablando de cosas. Aquí está diciendo, fue necesario que las cosas. La pregunta es, ¿las cosas tienen necesidad? ¿Necesidades? No, pero en nuestro vocabulario nosotros decimos que las cosas tienen una necesidad porque nosotros asociamos nuestras necesidades a esas cosas de las cuales nosotros nos apropiamos. ¿Sí? Por eso nosotros decimos, este lugar necesita una pintada, pero pues él no lo necesita, no lo está pidiendo, ¿cierto? Pero nosotros hacemos esa asociación y decimos, este lugar necesita una pintadita, ¿sí? Uy, o mi casa necesita una trapeada, o esa olla necesita una brillada, pero ella no necesita nada. ¿Sí? Ella no se pone triste si no la brillan, no se angustia. Entonces, las cosas que nos está diciendo acá, las cosas celestiales, dice que tienen la necesidad, que las figuras de las cosas celestiales tienen la necesidad de ser purificadas. Entonces, ¿qué es una necesidad? Ya decimos que la necesidad está asociada con la necesidad de un ser, ¿cierto? De un ser racional. De un ser racional. Entonces, aquí estamos hablando de las necesidades de Dios, ¿sí? Y estamos hablando de una necesidad de purificación. Pero ¿a qué obedecen las necesidades? Cuando nosotros hablamos de una necesidad, ¿a qué obedece una necesidad? A una falencia, está muy bien. ¿A qué más? A una aflicción, ¿sí? A una aflicción. Cuando algo nos aflige, nosotros buscamos algo con que suplir eso que nos está afligiendo, para no estar más afligidos, ¿cierto? ¿A qué más? A un malestar, algo que nos produzca a nosotros incomodidad. Entonces nosotros tratamos para nosotros eso se convierte en una necesidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a decir acá es que esa purificación que en el culto del Antiguo Testamento se hacía con sangre, era una necesidad. ¿Para quién? Para Dios, que fue el que la demandó, pero también para nosotros, ¿cierto? Porque lo que se purificaba era todo lo que tenía que ver con el culto del cual el hombre también participaba, y los mismos hombres eran purificados a través de esa sangre. ¿No les parece a ustedes, hermanos,
que era muy trágico, o que es trágico, que para obtener cualquier tipo de resultado favorable para nosotros, tuviese que haber un derramamiento de sangre? ¿No les parece a ustedes, mis queridos hermanos, que era muy complejo que un culto de adoración a Dios fuera un culto sangriento? Un culto de dolor donde habían animales que tenían que sufrir, diríamos nosotros, inocentemente, para rendir una adoración adecuada. Que el culto de Dios fuera casi un matadero, ¿sí? Un sitio de muerte, y ese era el culto de adoración que Dios demandaba y que Dios... ¿No les parece trágico a ustedes? A mí me parece trágico. Sí, me parece que no es como lo mejor, como lo ideal, como lo más, como lo más satisfactorio para una persona, un elemento de culto que está plagado de sangre, que gira alrededor de la sangre. Pero, ¿por qué sucedía eso, mis queridos hermanos? ¿Por qué sucedía eso? ¿Era un capricho de Dios? ¿Era que esos hombres eran hombres arcaicos que se satisfacían con la sangre? ¿Cuál era el propósito? Entonces, si nosotros miramos la escritura, mis queridos hermanos, Proverbios 12:10, revisémoslo por favor. A ver qué nos dice Proverbios en el Antiguo Testamento, habiendo tanta distancia de años, de siglos, con ese texto. Dice de la siguiente manera: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Miremos Deuteronomio 25:4. Dice Deuteronomio 25:4: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Es decir, si usted tiene un animal de uso de trabajo, y si usted lo está esforzando, y si usted se está beneficiando de ese animal, trate de sostenerlo en las mejores condiciones, porque él está haciéndole de utilidad, ¿sí? Trate de mantenerle no se exceda con él. Vamos a mirar Éxodo 32:12. Segundo libro de la Biblia, Éxodo. Ese lo leímos hace como 1 o 2 semanas. Éxodo 23:12, perdónenme. 23, 12. ¿Qué dice Éxodo 23:12? Dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu ¿qué? Tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, si nosotros miramos estos textos antiguos, nosotros encontramos como un principio divino una acción de misericordia sobre ¿quiénes? Sobre los animales. No sobre todos los animales, sino estos son animales que se empleaban para el trabajo y para la producción benéfica para el pueblo. Si estos animales son de bendición para usted, usted debe darles un manejo piadoso a estos animales. Pero esta es la ley o la norma frente al trato con los animales de trabajo. Pero si esta es la norma frente a la ley, frente a los animales de trabajo, ¿por qué utilizar o por qué hacer uso de la sangre en el culto? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón para que sea la sangre ese elemento predilecto a la hora de desarrollar el culto?
es lo que nos está enseñando este versículo. No es capricho, ¿sí? No es una actitud sangrienta, no es un gusto por la sangre, ¿sí? No es lo que a Dios le gusta o lo que a Él le complazca. No es que Dios sea un Dios sanguinario, cruel, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo? Porque es ¿una qué? Necesidad. ¿Por qué una necesidad? ¿Por qué una necesidad? Vamos a leer Levítico 17:11. Busquémoslo si lo leen ustedes. O leámoslo todos. ¿Lo tenemos? Levítico 17:11 dice, leamos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es la sangre? La vida. La vida. O sea, la sangre tiene un simbolismo profundo. ¿Sí? Tiene un valor nuclear. No solamente la existencia del hombre, sino en la existencia de todo ser viviente. Si hay sangre, ¿hay qué? Y si no hay, no hay vida. Ahora, ¿qué fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén al pecar? ¿Qué fue lo que perdió? No comas de ese árbol que está en medio del huerto, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre murió en sus delitos y en sus pecados, murió por la eternidad. ¿Sí? Tendría una vida, pero al morir estaría separado de Dios por la eternidad. Pero Dios quiso solucionar ese problema, que no era un problema que le atañera a él directamente. Él bien hubiese podido no intervenir, pero tan pronto el hombre muere y empieza a experimentar las consecuencias de su muerte, que es el temor, que es el esconderse, que es la justificación de su pecado, Dios, a quien probablemente nosotros al mirar toda esta sangre en el templo y lo calificamos como cruel, ese Dios corre al huerto, mata a un animal, ¿sí? Y viste al hombre que sentía vergüenza de su condición, desprovista de Dios. Y cuando lo vistió, ¿con qué lo vistió? ¿Con seda? ¿Con piel? ¿Con cuero? ¿Y cómo hace para sacar el cuero? ¿De dónde lo saca? De un animal. ¿Y qué pasó con ese animal para poder sacar esa piel? Tuvo que morir. Es decir, la crueldad de la muerte del animal, ¿de dónde proviene? ¿De Dios o es una consecuencia de nuestro pecado? ¿Qué es lo que trae esa acción sanguinaria frente en el templo y en la adoración? Nuestro pecado, ¿sí? Nuestra maldad. Es decir, que para cubrir ese pecado de muerte, Dios necesita matar ese animal para poderle poner la piel. ¿Y qué es lo que corre? Sangre. Y desde ahí empiezan los hombres a entender que ese es el sacrificio que se debe elevar para Dios. Entonces, no es, mis queridos hermanos, una acción caprichosa de parte de Dios, es una necesidad. Por eso se utiliza, por eso los sacrificios tenían que ser con sangre, ¿sí? Así los demanda Dios. Y era pues algo muy especial, ¿no? No era cualquier sangre ni cualquier uso.
Era una sangre que Dios tenía que aceptar. Esa sangre tenía que ser llevada primero adentro del velo y presentada ante Dios y después se sacaba. Y después de sacarla se utilizaba ¿para qué? Para purificar a los sacerdotes, para purificar a los leprosos, para purificar los mismos elementos que se utilizaban para el culto, ¿sí? El atrio, el velo, los tazones, todo lo que se utilizaba tenía que ser rociado con sangre para purificarlo, para ser purificado. Pero era una necesidad, ¿sí? Era una necesidad. Entonces, mejor sacrificio para la necesidad. En el Antiguo Testamento se tenían que sacrificar animales. Dice Levíticos 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, no era cualquier sangre, era una sangre que tenía un proceso. Acuérdense ustedes que hoy en día en esos cultos satánicos utilizan sangre, ¿sí? Matan animales y toman sangre. Hay cultos en África donde la gente se saja y se saca sangre, ¿sí? Pero no era una sangre de cualquier manera ni de cualquier uso, sino como Dios demandaba acá. Levíticos 14:14. Y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Éxodo 29:21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. El altar era el sitio donde se quemaba el sacrificio, y era un elemento del tabernáculo hecho en bronce, y el bronce tipifica el juicio de Dios, ¿sí? Y ese juicio de Dios se aplacaba rociándole sangre alrededor, porque era necesario. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, mis queridos hermanos, es si estos creyentes del Antiguo Testamento, algunos lo creían en el primer siglo, que seguían participando de estos cultos, creían que necesitaban purificación. Nosotros hoy en día necesitaremos purificación, mis queridos hermanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? La necesitamos. La misma purificación que necesitan ellos la necesitamos nosotros porque somos pecadores todos. Esto nos atañe a nosotros, ¿sí? Probablemente estos temas que nosotros estamos tratando no son fáciles, no son fáciles. Dicen algunos que Hebreos es uno, o lo califican algunos como el libro más profundo del Nuevo Testamento. Hebreos. Pero para nosotros, hermanos, a pesar de que esto ya nos lo han dicho antes, nos lo han repetido el autor sobre estos temas, para nosotros es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué es importante? Porque Dios es el que lo dice, porque Dios es el que lo reitera. Sí, no somos nosotros no estamos escogiendo el tema, es lo que dice la Escritura. ¿Qué más dice el versículo? Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, ¿qué era necesario que se purificara? Según el texto, las figuras. ¿Sí? Las figuras. ¿A qué se refiere el texto cuando dice las figuras celestiales? ¿Qué es una figura? Es una representación, ¿cierto? Es como un modelo. Y esto también es un tema en el que nos ha insistido mucho el autor, pero es algo que tenemos que tener nosotros claro. Nosotros tenemos que saber articular el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, las prácticas del Antiguo Testamento con las prácticas del Nuevo Testamento. Tenemos que saberlo articular y el autor nos enseña cómo se tienen que articular. Y lo que nos está diciendo es que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una representación, era una figura.
era un prototipo. Algunos dicen un arquetipo. ¿Sí? No podemos decir que una caricatura, porque una caricatura es un prototipo un tanto burlesco, ¿cierto? Entonces no podemos decir que es una caricatura, pero si le quitamos la burla, ¿sí? Sería como una figura arquitectónica, o diríamos nosotros una maqueta. Todo lo que había en el Antiguo Testamento es una maqueta, una muestra pequeña de, ¿sí? Todo ese culto que se hacía allá, todo ese prototipo, necesitaba purificación. Pero ¿cómo así? ¿Por qué va a necesitar purificación todo lo que se hace en el templo? O sea que toda esa sangre que se derramó, todos esos animales que murieron, ¿no sirvieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Sirvieron o no sirvieron? Pero nos dice que necesita purificación. O sea que esa sangre y esos animales no purificaban. ¿O sí purificaban? ¿Ustedes qué dicen? ¿Purificaban un poquito? ¿Purificaban un tris? Entonces, nos está diciendo acá, era una representación. ¿Sí? Realmente no tenía ningún valor. Si a usted le dicen, venga, compre este apartamento y le muestran una maqueta, le dicen, ve, aquí va a vivir usted. Y le dicen, si quiere pues se lo recorto y se lo lleva. ¿Usted se va a vivir en él? ¿Por qué se ríe? No, porque no sirve. ¿Sí? Porque es un prototipo. Porque es un elemento de uso pedagógico que nos da luz mental, ¿sí? Sobre los espacios, sobre las cosas que nosotros vamos a disfrutar, pero no es el modelo mismo. ¿Sí? Acordémonos que cuando Moisés fue a hacer todo lo que había en el tabernáculo, le dijeron, haz todo conforme al modelo que se te ha dado. Haz todo conforme al modelo que se te ha entregado. ¿Cuál era el modelo? Había un modelo, ¿sí? Había un modelo, había algo que él tuvo que ver para decir, este es el diseño, a esto le tiene que parecer. ¿Cuál era el modelo? El cielo mismo. ¿Cómo? El cielo mismo, ¿sí? En el cielo estaba el modelo que tomó Moisés. Entonces, dice que era necesario que las figuras fueran purificadas. Entonces, ¿en qué radica la necesidad de esas figuras? En su incapacidad. En su incapacidad. Como a mí no me sirve el pedacito de maqueta de apartamento para vivir, ¿cierto? No me sirve, pues tampoco me sirve la sangre de un animal, ni su vida para pagar por mi vida, ni animal que yo fuera, ¿sí? Ni animal que yo fuera. Si yo fuera animal, o si fuera un animal evolucionado, probablemente esa sangre hubiera servido. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y yo? Pero como no soy un animal evolucionado, ¿sí? Soy un ser racional, hecho a imagen y semejanza de Dios, muy distinto del ganado y de los becerros que se sacrificaban allá, pues esa sangre no me podía purificar. Esa sangre no me podía eximir de mi culpa. Esa sangre no me podría entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿había una necesidad de purificación? Claro que la había. ¿Sí? Porque pedagógicamente lo que el pueblo entendió y lo que nosotros entendemos hoy es que la sangre era necesaria para el perdón. Y eso nos quedó claro. ¿Sí? Y a ellos les quedó claro porque solamente era que miraran por todo lado y iban a ver sangre. Entonces, de eso no había duda. ¿Por qué esos sacrificios no alcanzaban a purificar? Porque se necesitaban hacer continuamente, sacrificios continuos, ¿sí? Todos los días había que hacer sacrificio, o sea que no eran suficientes.
¿sí? No tenían el valor suficiente para durar ni siquiera un día. Tenía que ser uno en la mañana, otro en la tarde, en el año por el pueblo. Si quería congraciarse con Dios y que fuera grato a Él, tenía que hacer también otro sacrificio. Por el pecado, otro sacrificio. Por la purificación, otro sacrificio. Entonces, no era suficiente. Hemos hablado de los sacerdotes indignos, sacerdotes que se apartaron de Dios, sacerdotes que no instruyeron adecuadamente, sacerdotes que tuvieron que dejar de ejercer su oficio por condiciones políticas, por condiciones de pecado personal, por condiciones externas. Entonces, la sangre dejó de correr en algún tiempo. Y aparte de eso, el pueblo era pecador. Esa sangre, llegó un momento donde el pueblo vivía corrompido en todas las esferas sociales, pero eran muy juiciosos yendo al templo a ofrecer su sacrificio. Eso es muy fácil, muy chévere, ¿no? Yo vivo toda la semana y llevo un becerrito y Dios me acepta, ¿cómo le parece? Y tengo perdón y estoy con Dios así bien. Era una insuficiencia muy amplia la que tenía ese antiguo culto y esos antiguos sacrificios y esa sangre, aunque tuviese invertida la muerte de muchos animales. Entonces, nosotros lo que vemos es que el plan de redención está completamente organizado, dirigido por Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, que Dios estipuló esos animales para que hubiese una enseñanza para el pueblo, pero que como Dios ya sabía que esa sangre no era suficiente, Dios le da un tiempo adecuado para que el pueblo entienda muchas cosas que Él quiere revelar, pero cumplido ese tiempo, tiene que ponerse en orden y ponerse a caminar la segunda parte del plan. ¿Y cuál es la segunda parte del plan? La verdadera sangre, el verdadero sacrificio, el mejor sacrificio. La elaboración de la puerta al verdadero templo. Y eso es lo que se pone a andar con Cristo, con el Señor Jesucristo encarnado, para que sea Él el Hijo de Dios, para que sea el Dios humanado, para que sea el Señor de gloria, para que sea la vida misma, para que sea la luz de los hombres, entregada por los pecados. Ahora la pregunta que yo les hago, mis queridos hermanos, es si es nefasto para nosotros pensar en un culto donde mueren cientos de animales al año. Algunas veces en un solo día se alcanzaron a sacrificar miles, decenas de miles de animales en un solo día para adorar a Dios. Yo les pregunto una cosa, ¿no sería nefasto pensar que para agradar al mismo Dios fue necesario que se derramara la sangre de Dios mismo, del Hijo de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿No es muchas veces más aberrante, más triste y doloroso que haya tenido que ser derramada la sangre del Dios encarnado por el pecado de ustedes y por mi pecado? Es interesante hacer ese pensamiento, ¿no? Porque eso uno piensa solamente en los animales y pobrecitos los animales. Y qué pecadito con los animales. ¿No? Y Cristo y el Dios encarnado que se entregó por mí, que se humanó y se entregó, que santificó, que purificó todo eso y completó para que nosotros podamos ser salvos, para que aquellos que creyeron que iban a tener salvación por esa sangre de esos animales y que lo hacían con sinceridad de corazón, pudieran recibir la esperanza que ellos tenían, que era esa salvación de esos animales en Cristo. Muchos de ellos murieron sin pensar que era necesario que un hombre viniera a morir por ellos.
y que un hombre supliera el efecto de esa sangre por ellos. Murieron sin eso, tenían la esperanza en esos becerros, en esa sangre. Pero si Cristo no viene, ellos hubieran quedado defraudados, hubieran tenido una eternidad sin Dios. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo no nos defrauda. No los defraudó a ellos, ni nos ha defraudado a nosotros. Amén. Amén. Mejor sacrificio, hermanos, para la necesidad, para las figuras. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5, ya habíamos hablado de este tema. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mandado en el monte. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice que todo lo que había en el Antiguo Testamento era una sombra, ¿sí? Una sombra como nuestra sombra. Todos tenemos una sombra, la sombra real, la sombra todo la vemos, la sombra todo lo experimentamos, pero la sombra no soy yo. Cuando vean la sombra mía por ahí andando, no la saluden, me saludan a mí. Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, si el Antiguo Testamento y todo lo que se hacía en el culto del Antiguo Testamento necesitaba purificación, ¿nosotros qué pensamos? ¿Que era mejor el culto del Antiguo Testamento que el que tenemos hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Deberíamos volver a ese culto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Porque era una figura, porque tenía unos propósitos, no era malo, pero lo que tenemos hoy es ¿qué? Mejor, perfecto, mejor, ¿sí? Y cuando tenemos lo mejor, no nos devolvemos a lo anterior, ¿sí? Nos quedamos con lo mejor. Muy bien, mis queridos hermanos. Y para las cosas celestiales, mejor sacrificio para la necesidad, para las figuras y para las cosas celestiales. ¿Cómo dice el versículo? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así como, con sangre, ¿cierto? ¿Con sangre de qué? ¿De qué? De Cristo. De Cristo. Listo. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Muy bien. Entonces, hablamos de figuras, pero hablamos ahora de el tipo, ¿sí? Hablamos de un tipo y hablamos de un prototipo, ¿sí? Hablamos de un molde y hablamos de un original, ¿sí? ¿Estamos claros? Y nos va a decir que fueron purificadas las figuras del Antiguo Testamento, pero que las cosas verdaderas o las venideras también fueron purificadas. Pero ¿cómo así? ¿El cielo necesitaba ser purificado? ¿El cielo no es limpio? ¿No es donde habita Dios con sus ángeles? ¿Cómo nos va a decir este texto que también la sangre de Cristo ha purificado no solamente las figuras, sino que también las cosas celestiales? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, mis hermanos,
las cosas celestiales van a representar el verdadero lugar de culto. Si ustedes se han fijado, o nosotros lo hemos dicho, Hebreos nos va a mostrar a nosotros el sacerdocio de Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde ejerce Cristo el sacerdocio? En su iglesia. ¿A dónde más? En el cielo. En el cielo. Jesucristo está ejerciendo su sacerdocio en el cielo. ¿Sí? En el cielo mismo, allá está Él, sentado a la derecha de la majestad del Padre, fungiendo como sumo sacerdote a nuestro favor. Entonces, cuando se habla del verdadero templo, del verdadero sacerdote, de la verdadera adoración, pues estamos hablando de donde provienen las figuras o la copia, ¿sí? Y esto ha sido santificado. ¿Por qué dice la Biblia que hay que santificar ese lugar? Porque el evento de la cruz del Calvario va a dar la posibilidad de que quienes transgredieron la palabra de Dios y murieron puedan entrar allá. ¿Sí? Entonces, de hecho, no se ha santificado el lugar como tal, ¿sí? Pero se han dado las condiciones para que los que no son aceptos para estar allá puedan ingresar. Y eso lo ha hecho Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sí? No podían entrar los transgresores por sí mismos, en sus propias condiciones, no podían entrar. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos tocado esa puerta, hubiéramos sido expulsados, echados. Dice Apocalipsis que en ese lugar no entrará nada inmundo. No entra nada inmundo allá. Entonces, en la cruz, mis queridos hermanos, se hace lo que se hacía en el templo. En el templo esa sangre se rociaba sobre todos los elementos. ¿Y qué era lo que hacía esa sangre sobre esos elementos? Purificar, apaciguar la ira de Dios por ese juicio justo que Dios desarrollaría sobre el pecador si no se hace ese apaciguamiento, ¿sí? Si no se hace. Entonces, fíjense ustedes que la sangre de Cristo tiene una trascendencia cósmica, por decirlo de alguna manera. Si los animalitos tenían un trabajo muy terrenal, muy específico, muy en una nación, muy en un templo muy pequeño, ese templo era muy pequeñito. La sangre de Cristo va a cubrir la historia de la humanidad y la historia del universo en la cual nosotros estamos inmersos, siendo la fórmula con la cual Él entra al cielo, pero no solamente entra solo, sino que abre una brecha para que podamos entrar nosotros indignos, pero ahora dignificados por el poder de su sacrificio y de su sacerdocio. ¿Cómo les parece eso, hermanos? Majestuoso, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esto, mis queridos hermanos, acá el versículo dice, con mejores sacrificios, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, los sacrificios anteriores eran peores y no eran suficientes, pero han entrado los mejores sacrificios, que es Cristo. ¿Y por qué se habla en plural, mis queridos hermanos? En primera medida, porque todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran continuos, pero todos ellos van a cesar, van a parar y van a ser intercambiados por uno solo. ¿Sí? Pero la segunda razón, mis queridos hermanos, es porque el sacrificio no incluye solamente el momento en el que Jesús dice, consumado es. Siempre he aprendido a través de esta carta, y lo he dicho aquí, que estamos muy cortos cuando nosotros enfatizamos en el sacrificio de Cristo solamente cuando Él está en la cruz, o cuando está caminando y lo están latigando y le están abriendo la espalda. ¿Sí? Y en esos momentos de dolor,
que Él sufrió allá y decimos, no, lo duro que debió haber sido que le hubieran puesto un clavo en la mano y otro clavo y pobrecito, y murió de un infarto. Pues sí, eso que estamos diciendo es cierto, pero eso no fue el único sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos esos 33 años del Señor Jesucristo en la tierra fueron su sacrificio. ¿Sí? El desprenderse del trono de Dios a convertirse en un ser humano son sacrificios. El tener que venir siendo el creador. La Biblia dice, leímos en un versículo en la escuela dominical con el presbítero, Hebreos 1:3, Jesucristo es el sustentador del universo, es decir, el universo está sobre sus hombros. Es decir, si Cristo se quita, todo se deshace. Pero el sustentador del universo viene a la tierra a sentir hambre, a sentir sed, a decir, necesito una cobijita porque tengo frío. Y eso es un sacrificio, mis hermanos. Probablemente para nosotros no, que estamos en esta condición humana, es lo que nos correspondió. Pero para el Dios eterno, eso es sacrificio. Por eso dice sacrificios, con sacrificios, mejores sacrificios que estos. Hermanos, miren, para concluir, yo quiero decirles una cosa, es tan evidente y tan contundente el paso de Cristo en la tierra, que Jesucristo cambió el significado de la palabra sacrificio en la tierra, para toda la humanidad. Sí, esto es un análisis que nosotros podemos hacer lingüístico, muy significativo, porque antes de Cristo la palabra sacrificio significaba como una oblación a Dios, ¿sí? Como una ofrenda a Dios. Eso era sacrificio. ¿Sí? Algo que se le entregaba a Dios y no solamente al Dios de Israel, sino a cualquier Dios pagano. Ellos hacían un sacrificio, era entregar un animal, sajarse, algunos entregaban a sus hijos, caminaban por el fuego. Eso era una elevación a sus dioses. Pero cuando viene Jesucristo, mis queridos hermanos, y la humanidad entiende que el Dios eterno, que el Hijo de Dios se hizo hombre y que entregó su vida por nosotros, la palabra sacrificio, mis queridos hermanos, cambió y el significado cambió. Y hoy nosotros en nuestro idioma, en el español, que heredamos esa palabra del latín, nosotros entendemos sacrificio como algo muy diferente. ¿Sí? Sacrificio es cuando alguien se entrega por nosotros. Sacrificio es cuando alguien se despoja de algo para darnos. Sacrificio es cuando alguien se niega a algo para dárnoslo a nosotros. Pero ese valor, ese color, ese tinte ha venido de un lugar. Y ese lugar es el siglo en Cristo Jesús. Y eso es una cosa que tiene mucho valor para nosotros como cristianos. Debe tenerlo. Entonces, la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿alguna vez alguien, aparte de lo que hemos hablado de Dios, un ser humano común y corriente, se ha sacrificado por ustedes alguna vez? Algunos de nosotros hemos tenido padres y personas que se han dado por nosotros, mucho, se han esforzado mucho. Como hay otras personas que probablemente les ha tocado hacerse solas y dicen, me tocó a mí solo abrirme espacio en la vida. ¿Sí? Sin embargo, hoy nosotros nos estamos enterando quién ha dado el sacrificio máximo. El Señor Jesucristo. Pero los que hemos disfrutado del sacrificio de otros, que lo han hecho para favor nuestro, sabemos que la mejor y única forma de responder ante ese sacrificio es con gratitud. ¿Sí? No hay otra forma. Y si nosotros somos gratos con los seres humanos que se dan por nosotros, que se esfuerzan por nosotros, que se niegan por nosotros, ¿cómo debiéramos responder al Dios eterno que entregó lo más preciado en su paso por esta tierra? Con la misma gratitud, ¿cierto?
Y era lo más preciado. O sea, ¿qué tenía el Señor Jesús? Dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Lo más valioso que tuvo el Señor Jesucristo fue un manto, que se lo pelearon y se lo quitaron y lo partieron para dividírselo los soldados que lo mataron. Y eso no se lo quedó él. Lo único que él tenía era su sangre, su vida. Y esa la entregó por nosotros, mis hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, porque necesitamos ser gratos, ¿sí? No ingratos, gratos, frente a estas verdades que estamos estudiando. Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuánto nos cuesta valorar, Señor? ¿Cuánto nos cuesta apreciar? Para nosotros es fácil despotricar. Para nosotros es fácil, Señor, quitarle valor a las cosas. Pero tú, Señor, en tu infinita bondad, nos reiteras, Señor, a través de tu palabra, el costo que tuvo para ti, Señor, el hecho de que hoy, Señor, nosotros nos podamos llamar salvos, nos podamos llamar hijos, podamos llamarte Padre, podamos decir que estamos incluidos, Señor, en el reino de los cielos, podamos, Señor, tener la convicción de que si hoy morimos, nos veremos cara a cara contigo y estaremos justificados para entrar, Señor, a este reino eterno y que no ha sido de gratis, Señor. Hoy, Señor Jesucristo, te damos gracias por ser sumo sacerdote, pero por ser también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre. Gracias por ese color carmesí, Señor, que tú nos diste, que vale más, Señor, que cualquier piedra preciosa. Gracias, Señor. Gracias por purificarnos. Gracias, Señor, por darnos la convicción de la vida eterna, que solamente, Señor, a través de ti la podemos recibir. Añoramos, Señor, poder estar allí en este reino celestial. Añoramos, Señor, poder ver el original de todas las cosas que aquí, Señor, se han hecho como una copia. Y creemos, Señor, que lo vamos a disfrutar. Por tu gracia, por tu favor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu abundante regalo, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.